Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Entrenador de Entrenadores. Si eres entrenador, quiero que sepas que yo soy igual que tú. Otro entrenador personal que busca ganarse la vida ayudando a las personas a mejorar su salud y estado físico gracias a la actividad física. En una sociedad cada vez más enferma, con más sobrepeso, más obesidad y más sedentarismo, los entrenadores personales cumplimos un rol importantísimo. Y es importante que los entrenadores personales estemos trabajando a gusto. Llevo ya más de 5 años trabajando en esta profesión y me gustaría ayudarte a que mejores y trabajes cada vez de una mejor manera, que estés más formado, que sientas que puedes trabajar de forma cómoda y ganando lo que mereces. Bienvenido a mi podcast, espero acompañarte semana a semana. Antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría recordarte que en entrenadoresonline.com tienes las mejores formaciones para aquellos profesionales de la actividad física y el deporte que quieren ejercer su profesión de forma segura y responsable. No te olvides de darte un paso por ahí. Si quieres comprar alguna de nuestras formaciones, estaremos encantados de ayudarte con cualquiera de ellas. Un fuerte abrazo y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy. Este es el primer podcast de este podcast nuevo que se llama Entrenador de Entrenadores y lo estoy haciendo de capucha. Sí, lo estoy haciendo de capucha porque acá hace mucho frío, pero no voy a esperar hasta que esté con una buena temperatura para empezar a trabajar, porque a veces hay que trabajar cuando las condiciones no son las perfectas. Porque, bueno, básicamente si queremos conseguir los objetivos no podemos esperar a que siempre sean las condiciones perfectas. Así como muchas veces les podemos decir a nuestros alumnos, mira, no esperes a la situación perfecta para arrancar a entrenar. Quizás en este momento de tu vida no tienes el mayor tiempo o no estás en tu mejor momento de fuerza, pero justamente si quieres tener tiempo vas a necesitar tener buena salud y si quieres tener fuerza vas a tener que entrenar. Así que bueno, básicamente no esperemos a las condiciones perfectas para empezar a trabajar y en mi caso lo mismo. Hoy hace mucho frío y estoy de capucha, espero que no te moleste. Si me estás solamente escuchando en el podcast no te va a importar, pero si me estás viendo en YouTube vas a notar que estoy de capucha y bueno, muchas veces esto se considera mala educación. Sin más, me gustaría arrancar a hablar sobre el podcast de hoy, que me gustaría hablar sobre básicamente cuáles son cómo es la vida promedio de un entrenador en Uruguay. Me gustaría contar un poco la realidad sobre la profesión de los entrenadores en Uruguay, desde mi perspectiva, que soy entrenador y vengo ya trabajando con personas desde hace 5 años, prácticamente 5 años. Y bueno, estoy muy contento actualmente con mi manera de trabajar, me siento muy a gusto y bueno, me gustaría que cada vez más entrenadores se sintieran de la misma manera que yo me siento, porque es una profesión hermosa, muy gratificante y la verdad que aportamos mucho a la sociedad de hoy en día. Bien. Yo soy entrenador desde el año 2018, la verdad que me siento muy a gusto, como les venía contando. No siempre fue así, me sentí muy a disgusto, tuve muchas etapas de falta de trabajo. La verdad que no siempre uno tiene, digamos, la buena fama que te vas ganando a raíz de trabajar de forma profesional. No siempre te sobran clientes, tienes etapas muy duras. Tuvimos también la pandemia, que fue horrible, que tuve que cerrar mi espacio de entrenamiento. Hemos pasado por momentos duros todos los entrenadores. Y si estás recién arrancando en esta profesión, tienes que entender que vas a tener muchos momentos feos, pero van a llegar los momentos buenos y más si haces las cosas de forma profesional. Cuando yo me recibí de entrenador, junto con mi primo Rubén de Fitness Analítico, si quieren seguirlo en Instagram, nos pasó algo muy curioso, notamos algo muy curioso y era que la gran mayoría de entrenadores que se recibían, por lo menos de la Escuela Nacional de Entrenadores, no ejercían su profesión de entrenador. Y nos preguntamos, ¿por qué ocurre esto? ¿Será porque no les gusta o por qué? Bueno, sí es cierto que muchas personas hacen la carrera de entrenador personal no para trabajar después de entrenadores, sino por los conocimientos que te da para después aplicar en ti mismo o en algún amigo, lo que sea, sobre cómo diseñar rutinas de entrenamiento, ejecución de la técnica, qué cosas hacer, qué cosas no, derribar mitos, cómo alimentarse mejor, un montón de cosas que sabemos los entrenadores, pero que justamente hay que entender que es una herramienta hermosa, tanto el diploma que te habilita para trabajar como entrenador, como el propio conocimiento es una herramienta muy buena para luego aplicarla y poder vivir de esto, vivir de una profesión tan linda como es el entrenamiento, que te ayuda a mejorar la salud de las personas, tanto física como mental. Las personas que ayudamos, los entrenadores, mejoran mucho su salud mental porque el entrenamiento ayuda un montón, es un antidepresivo natural, te ayuda a sentirte mejor, te ayuda a sentir que estás progresando y todo eso lo hacemos los entrenadores. Gracias a nosotros muchas personas progresan y es una herramienta que podemos hacer, que podemos vivir gracias a este mundo tan lindo. Muchos lo usan como actividad secundaria, tienen trabajos que les desagradan. ¿Y por qué hay que hacer eso pudiendo trabajar de entrenadores personales? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque quizás no saben cómo trabajar de entrenadores personales. Bien, así que eso es lo que básicamente quiero hablar en este podcast. Hay algunos que quieren ofrecerse, por ejemplo, como entrenadores personales y lo que hacen es agarrar y decir, bueno, yo voy a trabajar
uno a uno con un entrenador personal, porque me parece que es la mejor manera, y es cierto, es una manera muy buena el one-to-one, porque te permite ver 100% cómo está trabajando esa persona y hacerle un seguimiento muy bueno, pero no es un negocio muy escalable. ¿Qué quiero decir con escalable? Que eso puede sí subir tus precios, pero va a llegar un punto que vas a tener tus clientes muy limitados porque estás cobrando precios muy, pero muy elevados, y eso te juega en contra absolutamente para poder vivir muy bien de esta profesión de entrenador personal. Existen otros entrenadores que buscan solamente la rentabilidad en lugar de trabajar one-to-one, que es una forma muy buena de trabajar, pero que no es muy escalable. Lo que buscan es muchas personas, muchos grupos, entrenamientos de famoso CrossFit o funcional, que no es que sea malo. Yo insisto, yo nunca ataco ninguna metodología de trabajo de alguno de un colega, pero todos sabemos que no es la mejor manera de que alguien se fortalezca, porque no se le está haciendo un seguimiento como se debe hacer para que esas personas mejoren en el tiempo. Se le puede hacer algún seguimiento y algunos entrenamientos progresivos, pero si estás trabajando con grupos muy dispares, van a haber personas que van a abandonar porque se van a estancar, o pueden ocurrir lesiones en medio de una sesión de entrenamiento, y son cosas terribles. Así que bueno, tampoco te vayas por el lado. Perdón, tampoco te vayas, no. Eso es un consejo, pero quiero que hablar sobre cómo es la vida de los entrenadores en Uruguay. Algunos buscan la rentabilidad y otros buscan un trabajo demasiado por encima de sus capacidades, digamos, para que sea lucrativo, y es un trabajo muy bueno, pero es un trabajo que no es escalable. Bien, así que no nos vayamos a ninguno de los extremos, ni la excelencia de servicio, pero que no lo puedo escalar, ni a una rentabilidad que cuanto más personas tengo, mejor, y termino ganando millonadas, pero al fin y al cabo no millonadas, ¿no? Porque tampoco te haces millonario, pero ganando mucho a costa de entregar un servicio muy pobre. Bien, este podcast es para aquellos entrenadores que quieren ejercer de forma presencial, profesional, y dedicarse con mucha responsabilidad a la profesión de entrenador personal, ya que tiene muchas ventajas hacerlo de forma correcta. Bien, insisto, no busques la rentabilidad únicamente, ni busques únicamente entregar un servicio muy bueno. Tienes que buscar entregar el equilibrio entre lo más rentable y escalable posible, y además que sea un servicio bueno y que ayude a tus clientes. Y eso es lo que te voy enseñando a lo largo de estos podcasts, porque es mi manera de trabajar y creo que logré un gran equilibrio. Me siento muy a gusto con mi manera de trabajar. Bien, te voy a contar mis expectativas como entrenador cuando comencé. Cuando recién me recibí como entrenador personal, quería trabajar, por ejemplo, uno a uno, porque justamente quería entregar un servicio excelente y quería cobrar bien, quería cobrar muy bien, porque sentía que tenía las herramientas para ayudar mucho a unas personas. Pero ¿qué pasa? Tenía las expectativas equivocadas. ¿Por qué? Porque yo vivo en una ciudad chica donde estamos acostumbrados a pagar muy poco, y si estás acostumbrado a pagar poco, no vas a trabajar con un entrenador que cobra mucho, por más bueno que sea el servicio. Bien, porque aparte es una inversión muy grande y una persona trabajadora muchas veces no se lo puede permitir. Bien, y tenía esas expectativas equivocadas. Bien, a veces también ocurre que lo que quieres es mucha rentabilidad. Yo también calculaba si podía tener más personas, cuánto podía ganar. Bien, pero eso es algo que hay que controlar, el tema de las expectativas, que también lo vamos a ir viendo a lo largo de los podcasts. Bien, nuestras expectativas como persona, es decir, cuánto quiero ganar, cómo me gustaría vivir, y también tus expectativas como entrenador, con cuántas personas me gustaría trabajar, de qué manera, cómo puedo lograr que obtengan resultados, etc. Y de eso es lo que te voy a ir hablando a lo largo de todos estos podcasts, para que logres encontrar ese equilibrio tan bueno que te permita trabajar de esta profesión tan linda que es el entrenamiento personal, el entrenamiento de fuerza, y ayudar a las personas a que mejoren su calidad de vida gracias a la actividad física. Bien, es muy importante que analices la realidad del mundo laboral en la ciudad en la que vives. Por ejemplo, yo vivo en el interior del país, y hay muchas personas, muchos entrenadores, que me imagino que son la mayoría, que viven en la capital, donde se manejan otros precios, otra realidad del mundo laboral de los entrenadores, y quizás puedas trabajar de una manera distinta a lo que trabajo yo, y de esa manera puedas trabajar bien, vivir bien y ofrecer un servicio con la cantidad de clientes que hay en donde tú vives. En mi ciudad, por ejemplo, como decía, yo no podía dedicarme al uno a uno o grupos muy reducidos, porque tenía que cobrar precios muy altos para cumplir con mis expectativas como persona, y además cumplir con mis expectativas como entrenador, de entregar un buen servicio. Hay que ver la oferta y la demanda que tienes en tu ciudad, y ver, bueno, cuántos entrenadores hay, cuántas personas se sienten satisfechas con el trabajo que le dan los entrenadores, y cuántas personas se sienten satisfechas con cómo están mejorando gracias al trabajo que te dan esos entrenadores. La diferencia también entre entrenar con un entrenador o entrenar en un gimnasio, que son dos cosas distintas. Cuántos gimnasios hay, son cosas que hay que analizar a la hora de poder trabajar bien como entrenador personal. Cuáles son las necesidades de la población que no están cubiertas. Bien,
qué recursos tienen los clientes, cuánta competencia, cuál es la productividad de tu negocio, y todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los podcasts de tu entrenador de entrenadores. Bien, pido disculpas si divagué demasiado porque es el primer podcast que hago en este podcast, porque tengo otro podcast que hablo más dedicado a mis alumnos que quieren perder grasa y ganar masa muscular y mejorar su salud. Este es un podcast más bien dedicado a entrenadores. Me gustaría hacer una invitación a la reflexión. Me gustaría que tú, como escuchador, como entrenador que me escucha, te preguntaras cómo sería tu vida perfecta. ¿Te gustaría vivir del entrenamiento personal? ¿Te gustaría dedicarle cuántas horas? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Cómo te gustaría trabajar? ¿Cómo crees que puedes ayudar mejor a tus clientes? ¿Cuáles son tus valores laborales? Por ejemplo, hablamos al principio sobre la escalabilidad de un negocio. Si yo, por ejemplo, para mí un valor laboral es que mi negocio sea escalable, es decir, que pueda ganar cada vez más ofreciendo cada vez más valor, porque las personas te van a pagar en base al valor que tú ofrezcas. Y a mí he tenido empleos buenos en mi vida, y esos empleos muchas veces no son muy escalables y me frustro un montón. Para mí es muy importante ese valor. Hay gente que su valor es, por ejemplo, la libertad horaria. Te gustaría trabajar, por ejemplo, con el entrenamiento online, que te da libertad horaria, que te da libertad de espacio. Hay gente que le gusta, por ejemplo, cumplir con un horario que es distinto. Hay gente que le gusta trabajar de mañana, gente que le gusta trabajar de tarde. Mírate cuáles son tus valores laborales, reflexiona y por último, pregúntate, cuando tengas 80 años, ¿de qué te vas a arrepentir? ¿Te vas a haber arrepentido de no haber vivido de lo que te gusta? ¿Te vas a haber arrepentido de haber ofrecido un servicio rentable pero que no era bueno para la gente? ¿O al revés, de haber dejado tu vida de lado por entregar un servicio mejor, de más calidad? ¿Te vas a arrepentir de no haber trabajado online y haber recorrido el mundo, por ejemplo? Te mando una reflexión ahí. Y espero que este no sea el primer podcast, espero que este no sea el último podcast. El primero sí va a ser porque es el primero que grabo, quizás no sea el primero que escuches porque quizás llega hasta este podcast después de haber escuchado otros podcasts. De todas maneras, bueno, esa es la reflexión, te mando un abrazo grande, lamento que quizás me haya ido un poco más por las ramas de lo que hubiese querido, pero bueno, por algo se empieza y bueno, prefiero que sea realizado e imperfecto y no perfecto, pero que nunca haya empezado porque me hayan matado las expectativas. Bien, te mando un abrazo grande. De aquí Pablo, un entrenador que quiere hacer que otros entrenadores vivan mejor y entreguen un mejor servicio a las personas y que cada vez haya personas más sanas y con más conciencia sobre la importancia del entrenamiento de fuerza, del entrenamiento de musculación y de la importancia que tiene contratar a un entrenador personal. Un fuerte abrazo y espero que me vuelvas a escuchar en otro momento.